Vamos a orar al Señor y pedimos su bendición. Gracias una vez más, Padre nuestro, porque podemos acudir a ti en el nombre y por los méritos de Jesucristo, nuestro Señor, para suplicarte que nos bendigas en la meditación de tu palabra. Señor, que tú traigas enseñanza a nuestra vida, que Padre eterno tú seas exaltado y glorificado, el nombre de Jesús anunciado como el único en quien hay salvación y vida eterna. Tómanos en tus manos, Señor, que tu buen Espíritu sea el que nos dirija en todo. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, te lo suplicamos. Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos. Voy a invitarles a que tengan sus Biblias a la mano, ya que consultaremos algunos otros pasajes fuera del libro de Hechos que nosotros leímos hace unos minutos. La escena se desarrolla en la sala de juntas del Sanedrín. ¿Qué está sucediendo en este momento? Han tomado a Pedro y a Juan, dos de los discípulos, apóstoles del Señor, que según lo que dice el capítulo 3 del libro de los Hechos, han realizado una sanidad. Un hombre cojo, dice la palabra de Dios, desde el vientre de su madre, era traído y era puesto en una de las puertas de acceso al templo, la puerta que se llama La Hermosa. Cada día llegaban a poner allí al hombre cojo para que pidiese limosna. Cuando Pedro y Juan suben al templo para orar, dicen que el cojo se les queda mirando esperando recibir algo de ellos. Y Pedro al mirarle le dice: ni tengo plata, ni tengo oro, mas lo que tengo te doy. Estoy en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 6. Ni tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y ocurre un milagro, hecho en el nombre de Jesús. Resaltamos esta parte porque es el título de nuestra exposición. ¿Cómo dice ahí? Nombre, sobre todo nombre. El nombre de Jesús. Pedro y Juan, específicamente Pedro, que es el que habla, dice: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el cojo, dice la palabra de nuestro Dios, tomado de la mano derecha, le levanta, fueron afirmados sus pies y tobillos, saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Este hecho, esto que ha acontecido, es sabido de las gentes. Cuando el Sanedrín que es el grupo, es la asamblea judía de los dirigentes religiosos y algunos otros por allí, conformada por 70 varones, se encargaban de juzgar ciertos asuntos en medio del pueblo de Israel, puesto que recuerden ustedes el dato que los judíos, el pueblo judío estaba bajo la potestad del Imperio Romano. Pero bueno, este Sanedrín se encargaba de juzgar ciertos casos, específicamente religiosos ya para esta época, pero toman a Pedro y a Juan, dice, vamos al capítulo 4, que cuando ellos están hablando al pueblo, predicando el Evangelio, le sobrevinieron los sacerdotes, los magistrados del templo, estas autoridades, vamos a llamarle eclesiásticas, y los saduceos. Se resalta el nombre de los saduceos y enseguida les voy a decir por qué. Porque este grupo que conformaban parte del Sanedrín decían que no había resurrección. Ellos negaron siempre la resurrección. Versículo 2 dice que ellos están resentidos de que anuncien la resurrección de los muertos en Jesús. Así dice Hechos 4:2. Están resentidos de que se esté predicando el nombre, según ellos, de un difunto, de alguien que está muerto para ellos. Porque este Sanedrín, este grupo religioso,
Salvo algunas excepciones que la misma palabra de Dios nos indica, la mayoría no creyó en la resurrección de Cristo. Todos negaban la deidad de Jesús. Y entonces esa es la causa por la que dice que resentidos de que anunciasen al pueblo en Jesús la resurrección de los muertos, toman a Pedro y a Juan y los echan en la cárcel. Parece ser que esto sucede ya avanzado el día, porque no los juzgan inmediatamente, no los llaman a dar una explicación de qué está sucediendo, porque ha ocurrido un milagro y es innegable, pero se está anunciando el nombre de un difunto para ellos. El nombre de un difunto se está anunciando y esa es la razón por la que les echaron mano. Versículo 3, los pusieron en la cárcel hasta el siguiente día porque ya era tarde, no se especifica qué tan tarde. Pero muchos de los que habían oído la predicación de Pedro y de Juan, después de que habían sido testigos del milagro que Dios había obrado en este cojo. Estamos hablando de un hombre, dice la misma palabra de Dios, de más de 40 años. Cojo de nacimiento, sanado en el nombre de Jesús. El Sanedrín resentido entonces los toma y los llama a cuentas, pero el detalle que no omite Lucas es que muchos de los que habían oído la palabra y de los que habían visto esto se convirtieron y el número de creyentes asciende a 5,000. ¿Cómo no habrían de estar resentidos estos dirigentes religiosos del pueblo de Israel, por decirlo de esta manera, si ellos están perdiendo gente? 5,000 personas ahora son creyentes, seguidores, dirían ellos, de un difunto, porque este es el punto, ¿sí? Y aconteció que al día siguiente que se juntaron en Jerusalén, los príncipes de ellos y los ancianos y los escribas se mencionan a Anás, que es el príncipe de los sacerdotes, aunque, detalle, Anás en ese momento ya no es el sumo pontífice, había sido destituido y ahora su yerno Caifás era el sumo sacerdote. Pero están también Juan, Alejandro, se comentan que eran también hijos de Anás. Y todos los que eran de linaje sacerdotal se reúnen. Ellos están resueltos a frenar a toda costa la proclamación, la anunciación del nombre de Jesús, porque para ellos es un difunto. Para ellos no les consta que Jesús haya resucitado, aun cuando no hace muchos días había ocurrido la resurrección de Jesús y la gente hablaba. Recuerden ustedes que hubo manifestaciones de Cristo resucitado, de las cuales Lucas dice que tales evidencias de la resurrección durante esos 40 días no dejaron lugar a dudas. Para quienes testificaron, para quienes escucharon esta noticia, para quienes recibieron esta verdad de la resurrección de Jesús, no había dudas, Él estaba resucitado. Y entonces la gente comienza a convertirse, pero ellos, el Sanedrín, están resueltos a frenar a toda costa que se siga proclamando, que se siga anunciando el nombre de Jesús, en cuyo nombre se ha hecho un milagro de este hombre cojo desde el vientre de su madre. Dice el versículo 7 que haciéndolos presentar en medio del Sanedrín, les preguntan, pero esta pregunta, así como lo leemos nosotros, diríamos, bueno, pues los están cuestionando. No nada más los están cuestionando, porque hay un detalle en la palabra de nuestro Dios en el libro de Deuteronomio. No vamos a leer este pasaje, pero sí les voy a dar la cita. En el libro de Deuteronomio, capítulo 13, versículo 1 al 5, se da la instrucción de que si en medio del pueblo se levantaba alguien como profeta, fíjense bien, voy a hacer referencia al pasaje, Deuteronomio 13 del 1 al 5, si alguien lo quiere buscar, hay libertad. Dice, si se levanta en medio del pueblo alguien que diga ser profeta, e hiciese señal, ellos
el Sanedrín tiene esto en mente y por eso se sienten con la autoridad de tomar a Pedro y a Juan, de traerlos a juicio y decirles en qué nombre o en qué potestad, estos son los dos argumentos, nombre y poder, en qué nombre y en qué potestad ustedes han hecho eso. ¿Cuál es la intención verdadera? Basados en Deuteronomio 13 del 1 al 5, lo que pretende el Sanedrín es juzgarlos y acusarlos de falsos profetas por la señal que habían hecho. Porque según Deuteronomio 13 del 1 al 5, si un varón se levantaba por profeta, hacía una señal, pero incitaba al pueblo a apartarse de la ley de Jehová o de Dios, del Señor Jehová, entonces libremente podían matarlos y acusarlos de ser falsos porque desviaban al pueblo. Entonces, lo que nosotros leemos en Hechos 4, de que tomaron a Pedro y a Juan, tiene esa intención de decir ustedes son falsos, sí hicieron una señal, y no es la primera vez en la que ellos protestan contra quien ha hecho señal. ¿Se acuerdan del Señor Jesús, que también fue acusado? Esto lo dice Mateo 12, buscamos en la palabra de nuestro Dios, Mateo 12, 24 al 28. Mateo 12, 24 al 28, dice así la palabra de Dios: mas los fariseos oyéndolo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belzebub. No es la primera vez que el Sanedrín hace esto, lo que está haciendo ahora con Pedro y Juan, de querer acusar a alguien de ser un profeta falso, de realizar señales por la potestad del príncipe de los demonios. Dice que al Señor Jesús decían, no echa fuera a los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. No es la primera vez que hace esto el Sanedrín, es algo que ha hecho muchas veces. Dice, continúo la lectura de Mateo 12, 25, y Jesús, como sabía los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Dice Jesús, y si yo, porque lo estaban acusando y el Señor supo los pensamientos de ellos, les dice, y si yo por Belzebub echo fuera a los demonios, vuestros hijos, ¿por quiénes los echan? Esto dice el Señor en su defensa. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y si por espíritu de Dios yo echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Con toda astucia, con toda maldad, han tomado a Pedro y a Juan, los han llevado al Sanedrín y los acusan y les preguntan, ¿en qué nombre y con qué potestad ustedes han hecho esto? Porque sabían de que un hombre cojo, y ellos lo habían visto tantas veces a la entrada de la puerta del templo llamada La Hermosa, pidiendo limosna. Decían, toda la vida ha estado ese hombre ahí postrado, pidiendo limosna. Se convierte en una carga para el pueblo. Todos lo sabían, pero ahora ese hombre está de pie. Y ellos mismos dicen, no lo podemos negar, ha sido hecho una señal. Tienen esta intención, pero más que ellos, es el enemigo queriendo frenar el avance del evangelio en medio del pueblo de Israel. La oposición del diablo. Y aquí es donde quiero mencionar un punto, mencionar lo siguiente. El diablo nunca va a querer y nunca ha querido que se anuncie el nombre de Jesús, que se predique el nombre de Jesús. Él siempre va a buscar la forma de oponerse. Y lo vemos cuando nosotros compartimos la palabra de Dios y la gente se acerca y el enemigo inmediatamente inicia ataques en contra de aquellos. Yo no sé en tu experiencia cristiana si tú recuerdes que hayas tenido ataques de tu conversión. Cuando tú te convertiste a Cristo, no sé si recuerdes si el enemigo comenzó a ponerte trabas para frenarte y no continúes en el camino de conocer a Cristo.
Solamente les invito a que recordemos si es que así nos sucedió, porque aquí la intención más bien es la del enemigo obrando a través de estas personas de esta manera. No han pasado muchos días desde que Cristo fue crucificado, de que Él resucitó y decía, se mostró por 40 días con pruebas indubitables, dice Lucas, había comido con ellos. Vamos, las pruebas, las evidencias de la resurrección, nadie las podía negar. No dejaban lugar a dudas. Un espíritu no come pescado. Un espíritu no se puede palpar. Pero el Sanedrín, y específicamente los saduceos que no creen en la resurrección, no lo pueden aceptar. Con todas las evidencias, con todas las pruebas, ellos no aceptan que Jesús, el Hijo de Dios, haya resucitado. Él se mostró con las cicatrices, las marcas de los clavos en sus brazos, y la gente que lo vio fue testigo de estas cosas. Y Pedro y Juan, cuando están frente al Sanedrín, dicen, nosotros no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. No nos vamos a callar. Ellos están resueltos a continuar con la predicación del Evangelio y las manifestaciones de Dios a través del nombre de Jesús. Durante ese tiempo que el Señor se manifestó a ellos resucitado, les dio instrucciones de lo que tenían que hacer, de cómo lo tenían que hacer. Habrían de ser testigos en Jerusalén, Samaria y hasta el último de la tierra de que Jesús estaba resucitado. No solamente fueron las instrucciones que Dios les dio, que Jesús les dio, sino también la virtud del Espíritu Santo. Y esto es importante porque aquí se resalta. El Señor les dijo, ustedes van a recibir la potestad, el poder del Espíritu Santo, y ustedes van a ser testigos. Ese Espíritu Santo es el que dice aquí la palabra de nuestro Dios, que es el que puso la respuesta en la boca de Pedro a lo que el Sanedrín preguntó. ¿Con qué potestad, en qué nombre estás haciendo esto? Dice el versículo número 8 de nuestro pasaje que Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dice, príncipes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy somos demandados acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, dice Pedro, quiero dejarles en claro, señores, a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, versículo 10, que en el nombre de Jesús de Nazaret, al cual vosotros crucificasteis, no solamente defiende, sino ahora acusa y señala al Sanedrín. Dice, fue en el nombre de Jesús de Nazaret, al que ustedes crucificaron y al que Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está sano en vuestra presencia. Da la respuesta, pero esa respuesta una vez más no salió de la boca de Pedro. Como cuando Jesús preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy? ¿Qué dicen del Hijo del Hombre? Recuerdan ustedes la respuesta de Pedro, ¿verdad? Que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque esto te lo reveló mi Padre. Ahora Pedro, lleno del Espíritu Santo, da una respuesta a la pregunta, ¿con qué autoridad y en qué nombre habéis hecho esto? Dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a propósito al que ustedes crucificaron y que Dios resucitó de los muertos, es por eso que este hombre hoy está de pie. Bien dijo el Señor Jesús, que ellos no tendrían que preocuparse cómo responder. Esto dice San Lucas 12, versículos, voy a leer 11 y 12, Lucas 12, versículos 11 y 12. Jesús les había dicho a los discípulos, y cuando os trajeren a las sinagogas y a los magistrados y potestades, no estéis solícitos cómo hayáis de responder o qué hayáis de decir, les dijo Jesús, porque el Espíritu Santo se enseñará en la misma hora lo que será necesario decir. Ustedes no van a responder, y se cumple, según dice Hechos capítulo 4, versículo 8, que Pedro, lleno del Espíritu Santo,
tiene esta respuesta. Y la respuesta no solamente es en defensa, sino ahora es señalando a los líderes religiosos que ellos fueron quienes crucificaron a Jesús. Vemos a un Pedro embestido del poder de Dios, del Espíritu de Dios. Días atrás, Pedro había negado al Señor. Se había avergonzado de decir que era seguidor de Él. Ahora, con toda la virtud del Espíritu Santo, dice: en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, se ha hecho este milagro. Y no solamente se limita a esa respuesta, sino que dice: y esta es la piedra reprobada de ustedes los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo. Continúa Pedro, lleno de virtud del Espíritu Santo, y les dice: y no hay otro nombre, que quede claro, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No lo hay. Y este Pedro tan valeroso está impresionando al Sanedrín, porque los ojos de todos estaban puestos en estos dos hombres, de quienes aquí Lucas dice que eran considerados hombres sin letras. Dos hombres ignorantes, dando respuestas excelsas. Ellos están glorificando al Señor a través de la respuesta. Están anunciando el nombre de Jesucristo y lo están colocando como Señor. Y dice entonces Pedro: no hay otro nombre, ningún otro hay salud, no hay salvación en otro nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres. Y este nombre de Jesús, el nombre del Hijo de Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, como dice el libro de Apocalipsis, o como dice también el apóstol Pablo a los filipenses en ese pasaje tan conocido en la epístola a los filipenses, donde dice que Dios le ensalzó a lo sumo. Estoy en Filipenses 2:9, que el Señor Jesús, por haberse humillado y haberse hecho obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz, Dios le ensalzó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús de Nazaret se doble de Jesucristo, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. No hay otro nombre. No hay nombre más sublime, no hay nombre más poderoso que el nombre de Jesús. Y no es una fórmula. No es una fórmula decir en el nombre de Jesús. Pero ellos, embestidos del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo realizaron muchas señales. Dios les otorgó esta virtud y ellos están anunciando el nombre de Jesús y lo están no solamente lo están respaldando con milagros, con señales. Y esas señales, de las que los mismos integrantes del Sanedrín dicen: no lo podemos negar. Vamos a regresar a Hechos, donde ellos, después de estar juzgando, de estar analizando esta situación y no poder encontrar alguna acusación en contra de estos hombres iletrados, tal como les llaman aquí, estos hombres ignorantes, versículo 13, dice que viendo al hombre sanado que estaba con ellos, no podían decir nada en su contra. Y bien dijo el Señor Jesús, que ni las puertas del infierno pueden prevalecer contra la iglesia de Dios. Si las fuerzas del maligno están queriendo frenar la proclamación del nombre de Jesús, la anunciación de su nombre glorioso, ni las puertas del infierno pueden prevalecer. Ya han pasado más de 2000 años y hasta el día de hoy seguimos anunciando que Jesús es el Señor, para que, como dice Pablo a los filipenses, toda rodilla se doble delante de este nombre, toda lengua confiese
que Jesús es el Señor. Y tarde que temprano esto va a suceder. Lo crean o no lo crean, lo acepten o no, llegará el día cuando todos confiesen que Jesús es el Señor a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. No pudiendo acusar el Sanedrín a Pedro y a Juan, los sacaron. Permítanos un momento. Se retiran del concilio, dice que los sacaron del concilio y conferían entre sí. Yo me los imagino crujiendo los dientes y rascándose la cabeza. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué haremos con estos hombres? Dice, porque de cierto señal ha sido manifiesta por ellos y es notoria a todos los que moran en Jerusalén. Dice versículo 16 al final, no lo podemos negar. Están enredados. El Sanedrín, otro dato que estaba yo leyendo acerca del Sanedrín, es que no había un abogado defensor, por eso es que Cristo no contó con un abogado. Entre los mismos integrantes del Sanedrín formaban grupos y algunos se ponían en defensa y otros en contra. Pero esto no está sucediendo aquí. Todos ellos ahora están enfrascados en un asunto del que dicen no podemos negar que la señal haya sido hecha. No hay acusación, dicen, no podemos hacer nada en su contra. Versículo 17 dicen, todavía porque no se divulgue más el nombre de Jesús, recuerden que este es el punto, que no se anuncie más el nombre de Jesús. De aquí en adelante dice, vamos a amenazarlos, vamos a intimidarlos para que no sigan anunciando el nombre de Cristo. Cosa que no sucede porque dice que les intimaron, versículo 18, que ya no hablasen en el nombre de Jesús, pero es entonces cuando Pedro y Juan nuevamente responden, no vamos a poder callar lo que hemos visto y lo que hemos oído de Jesús. Vean cómo dice Pedro en su carta. Acompáñenme por favor a 2 de Pedro capítulo 1. Juan también dice esto en sus cartas, dice, lo que hemos visto, oído, tocante al verbo de vida, esto os anunciamos. Pero en esta ocasión quiero que veamos lo que dice Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículos 16 al 18. Dice Pedro de esta manera, porque no os hemos dado a conocer dos cosas, la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas por arte compuestas, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. Pedro dice, si nosotros hablamos y hemos dado a conocer tanto la potencia como la venida del Señor Jesucristo, dice es porque nosotros lo vimos. Versículo 17. Porque él había recibido de Dios Padre honra y gloria cuando una tal voz fue a él enviada de la magnífica gloria, este es el Hijo amado mío, en el cual yo me agrado. Dice Pedro, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos juntamente con él en el Monte Santo. Pedro está plenamente convencido de lo que está haciendo, cómo lo está haciendo y en nombre de quién lo está haciendo. Y ahora les dice a los magistrados, a los integrantes del Sanedrín, señores, juzguen ustedes si es menester obedecer a Dios antes que a vosotros. Y con esto el Sanedrín queda desarmado, no tienen argumentos. Porque, hermanos, no se puede frenar la proclamación del nombre que es sobre todo nombre, del nombre de Jesús. Seguiremos predicando, y dice Pablo, nosotros predicamos a Jesucristo crucificado. Él es el Señor. No hay otro nombre dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos. La gente escuchaba el nombre de Jesús y se convertían cada vez más. Y dice la Escritura en el libro de los Hechos que el Señor añadía cada día a la iglesia los que estaban destinados para ser salvos, para la vida eterna. Pedro entonces, después de esta respuesta, dice que no tuvieron otra opción los del Sanedrín más que soltarlos.
los despacharon amenazándolos, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios de lo que había sido hecho. Porque el hombre en quien había sido hecho este milagro de sanidad era de más de 40 años. Los tuvieron que soltar. Y ellos regresaron a donde se congregaban los hermanos, y dice que todos alababan a Dios por lo que había sucedido en este momento. Pero quiero que vayan al libro de los Hechos, capítulo 4, porque no terminó allí la historia. Ellos comienzan a glorificar el nombre de Dios, pero le piden a Dios en una oración. Cuando ellos, más adelante dice, voy a leer del versículo 29 en adelante. Y ahora, Señor, cuando ellos están orando, los apóstoles, ya sueltos con los creyentes, mira sus amenazas y da a tus siervos que con confianza hablen tu palabra. Que extiendas tu mano a que sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y como hubieron orado, dice Lucas, aquí en el versículo 31, el lugar en que estaban congregados tembló, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios todavía con más confianza. Y los hermanos toman ánimo, toman valor de lo que está sucediendo en este primer siglo. Y el nombre de Jesús es anunciado. Y el nombre de Jesús es exaltado. Y en el nombre de Jesús se hacen lo que ellos pidieron: sanidades, milagros y prodigios. Y queridos hermanos, después de casi 2000 años, el nombre de Jesús sigue obrando milagros y sanidades. Este es el nombre sobre todo nombre. Y tal como lo anunciamos y lo predicamos en la mañana, mediodía, en nuestro culto de mediodía, Dios tiene poder. El poder de Dios no ha menguado. Dice la Escritura, no se ha cortado el brazo de Jehová para bendecir. Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y hemos visto nosotros también los milagros que Dios obra. Hemos visto las sanidades. Y yo, como siempre les he dicho, hermanos, el milagro más grande que vamos a ver no va a ser que un cojo de nacimiento se ponga a brincar, que un mudo comience a hablar. El milagro más grande que vamos a ver va a ser la conversión de un alma. Que un pecador se arrepienta y que haya regocijo en el cielo cuando alguien entregue su corazón a Cristo. Ese es el milagro más grande, ¿sí? Si tú quieres ver un milagro en tu vida, no esperes otra cosa más grande que la conversión de tu alma y de tu vida al Señor. Ven a Cristo, Él tiene poder. Y este mensaje seguirá resonando por todos los siglos, por todos los tiempos hasta que Cristo venga. Jesús es la respuesta. Es el único en quien hay salvación y hay vida eterna. No hay otro nombre dado a los hombres. Tú puedes buscar en todos los lugares y no vas a encontrar salvación, sino solamente en Jesús. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Ven a Cristo. Vamos a cantar este himno que se indica en nuestro boletín. Vamos a pedir a nuestro hermano que nos acompañe. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? 397. Tan solo hay poder en Jesús. Que el Señor nos bendiga y que cada día este nombre, que es sobre todo nombre, siga tocando los corazones y se vuelvan al Señor, para gloria suya. Quieres vivir y
Cristo y solamente en Él tenemos salvación y tenemos vida eterna. Gracias, Señor, porque te conocemos, porque si podemos decir que te amamos, es porque tú nos amaste primero. Señor, nos tomaste de esos caminos de perdición en los que nos encontrábamos y nos llamaste para ser tu pueblo, para hacernos tus hijos, solamente en el nombre de Jesús. Nos queda más que claro, Señor, en nuestras vidas, que fue en el nombre de Cristo que nosotros encontramos la salvación y la vida eterna. Por eso hoy te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, porque, Señor, solamente en Cristo nosotros tenemos la vida eterna. Te rogamos porque esta palabra, Señor, se siga proclamando, nos permitas anunciar a Cristo en todas partes y que, Señor, las almas se conviertan a ti. Padre eterno, que puedan abrirse los corazones para recibir a Cristo como Señor y como Salvador, hasta que todos, Señor, podamos confesar con nuestra boca y creer en nuestro corazón que tú le levantaste de los muertos. A tu nombre sea la gloria, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga.